Aquí, ahora sí. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias a todos los asistentes por venir, muy especialmente a los muchos que han venido desde Madrid. En nombre de la Asociación para la Investigación y la Docencia Universitas, quiero agradecerles su presencia aquí para asistir a esta conferencia dada por estos dos grandes maestros que hemos enmarcado dentro de la celebración de, como ha dicho Gemma, del 25 aniversario de la asociación. Fue justamente, contando hacia atrás, en el año 1997, cuando un grupo de amigos que habíamos compartido los años de la universidad en el seno de una experiencia cristiana, decidimos emprender la carrera académica. Y lo hacíamos animados por un impulso ideal de construir la universidad, concebida como un lugar en que se fomente el uso de la razón y la libertad, así como una comunidad de estudiantes y de profesores embarcados juntos en la tarea de descubrir la verdad en el estudio y en la investigación, buscando siempre desde el comienzo la unidad del saber, huyendo de la fragmentación en disciplinas estancas, ya que estamos firmemente convencidos de que la razón puede indagar no solo en el sentido de nuestras propias disciplinas, sino también en el sentido de nosotros mismos, de nuestras vidas. Todo ello nos llevó a fundar la asociación hace ahora 25 años y desde entonces han sido muchas las actividades que hemos realizado en el ámbito académico, exposiciones, proyectos de colaboración, seminarios, mesas redondas, que nos han permitido crecer profesional y humanamente y que nuestra amistad inicial, y eso es quizás lo más importante, se haya afianzado aún más. Quizás sea este el momento de mirar hacia atrás y aunque la nostalgia sea una justa mirada de añoranza y de afecto a un bien que fue, en nuestro caso creo que está indudablemente acompañada por una razonable esperanza en lo que queda por venir, en el futuro, que seguro que se irá sorprendiéndonos como hasta ahora lo ha hecho. No sería justo mirar hacia atrás sin recordar a aquellos que han recorrido parte del camino con nosotros y que ya desgraciadamente no están aquí. Quisiera recordar a nuestras amigas Begoña Emperador, Maite Barea, Gema Higuero y Leonor Pascual, así como a nuestros socios de honor recientemente fallecidos, José Jiménez Lozano, Antonio Fernández Rañada y César Nombela. Para todos ellos, desde aquí nuestro recuerdo, agradecido y emocionado, así como nuestras oraciones. Y es que, como les digo, precisamente lo más valioso que hemos atesorado durante estos 25 años ha sido los maestros que nos hemos encontrado por el camino, todos ellos académicos, humanamente interesantes, atractivos, que han sido un referente para nuestro trabajo, gente a la que mirar y de la que aprender, que encarnan el ideal al que nos queremos acercar y que se han convertido por ello, afortunadamente para nosotros, en nuestros amigos, en verdaderos amigos. Entre ellos destacan los dos a los que paso a presentarles a continuación. Son dos de los físicos que más admiro y me siento muy satisfecho, muy feliz por haberles podido juntar hoy aquí por primera vez. A mi derecha, el profesor Constantino Salis es de origen griego, aunque pasó su juventud en Argentina, donde se licenció en física en el Instituto Balseiro de Bariloche. Realizó su doctorado en la Universidad de París Sur y desde hace más de 4 décadas reside en Río de Janeiro, siendo investigador en el Instituto Brasileiro de Pesquisas Físicas. En el año 1988, el profesor Salis propuso una nueva expresión para la entropía, una generalización de la entropía de Shannon, que creo que es muy conocida en esta escuela. Esa entropía hoy es la conocida como Q-entropía o entropía de Salis, lleva su nombre, y la propuesta de esa nueva expresión para la entropía supuso el comienzo de una nueva teoría, la llamada mecánica estadística no extensiva, que es una generalización de la mecánica estadística de Boltzmann-Gibbs, que ya tiene más de 120 años y que amplía el rango de validez de dicha teoría. Desde aquel año hasta hoy hay cientos, si no miles, de investigadores en todo el mundo que han colaborado en el desarrollo de dicha teoría y se han producido miles de artículos de investigación en el proceso de dicho desarrollo. Sería innecesario abrumarles con la ingente cantidad de méritos docentes, de méritos científicos y de premios y distinciones que acumula el profesor Salis y el profesor Gómez Cadenas, pero que sí querría dedicar unos minutos a relatarles cómo les conocimos. Fue precisamente en el año 97 también cuando conocimos al profesor Salis en un congreso al que asistimos mi compañera y amiga Guiomar Ruiz, que está aquí sentada en la primera fila,
Y allí conocimos a Constantino, quien nos cautivó con su genialidad al introducirnos, al transmitirnos el concepto matemático de sorpresa que se utiliza en teoría de la información, relacionado con los sucesos poco probables. Y lo hizo con el recurso simplemente de hacernos mirar al puntero láser cuando apuntaba a la pantalla, afirmando que solamente aquello que es poco probable, aquello que es imprevisto, puede captar nuestra atención. A partir de aquel momento comenzó una amistad. Le invitamos a España en numerosas ocasiones, en particular en el año 99 al Happening, que es un evento organizado por universitarios en la Complutense de Madrid. Y finalmente aquella relación desembocó también en una fructífera colaboración científica. Entre otros, establecimos un convenio de colaboración entre España y Brasil, una colaboración que se mantiene en la actualidad. El profesor Gómez Cadenas es de por aquí, por la zona, es de Cartagena y se licenció en Ciencias Físicas en la Universidad de Valencia. Sus estudios de posgrado los realizó con una beca Fulbright en la Universidad de Stanford y después pasó una larga temporada, unos 8 años, si no me equivoco, en el CERN, en Ginebra, y en las universidades de Harvard y de Massachusetts. Es profesor de investigación del CSIC y durante muchos años dirigió el grupo de física de neutrinos en el IFIC, el Instituto de Física Corpuscular, aquí al lado en Paterna. En la actualidad es profesor ikerbasque en el Donostia International Physics Center, en San Sebastián. En 2014 fue galardonado con una Advanced Grant del European Research Council, una de las becas más prestigiosas y mejor dotadas, y en la actualidad dirige el proyecto NEXT, un proyecto internacional cuyo objetivo es demostrar o comprobar si el neutrino es su propia antipartícula. Juanjo, me permito llamarle así, es además escritor de poesía, de novela, de ensayo en español y en inglés. Uno de sus libros quizás más conocidos es El ecologista nuclear, de 2009, en el cual el profesor mostraba su preocupación por el cambio climático y planteaba alternativas al uso de combustibles fósiles, un tema que, si era actual en aquel entonces, lo es, si cabe más hoy todavía. De hecho, pues debido también en parte a la crisis energética actual derivada de la guerra, de la invasión de Ucrania. Al profesor Cadenas lo conocimos a través de nuestra amiga Paola Ferrallo, que también está en algún sitio sentada, colaboradora suya, y fue ella la que le invitó en el año 2015 a participar en el Encuentro Madrid, que es un evento cultural en el que Universitas participa habitualmente. Todavía recuerdo como en una charla parecida a esta, pero a la infame hora de las 4 de la tarde, cuando yo prácticamente no lo conocía y estaba ya a punto de quedarme dormido, me incorporé en mi asiento como un resorte al escucharle hablar de la forma en que, de la relación que él tenía con sus estudiantes, ya que afirmó que él pasaba más de la mitad del tiempo aprendiendo de los estudiantes. También a partir de allí comenzó una relación que nos llevó a visitarle también con mi compañera Guiomar al IFIC primero, con algunos alumnos también, después al laboratorio subterráneo de Canfranc, donde realiza al menos parte de su experimento NEXT en la actualidad, y por último, en 2019, justo un par de semanas antes del confinamiento por la pandemia, muchos de nosotros aquí presentes nos encontramos de nuevo con Juanjo en el CERN, donde él se mueve como un pez en el agua, en una experiencia de la que guardamos un recuerdo muy grato. Precisamente, algunas de las investigaciones realizadas en el LHC, en el acelerador de partículas más grande del mundo, que está en el CERN, en Ginebra, han recurrido para la explicación de los resultados experimentales con las colisiones entre partículas que se producen allí, han recurrido a la teoría no extensiva de Constantino, de la que se hablaba. Así que ese puede ser un punto de conexión entre estos dos magníficos físicos que tenemos aquí. Uno de ellos, un físico experimental que, según sus propias palabras, construye grandes telescopios para ver lo pequeño, pero para interrogar a la naturaleza, y el otro, Constantino, un físico teórico que establece escenarios plausibles, que se dedica a pensar en estos escenarios que pueden explicar los resultados experimentales que se observan. No les aburro más y les cedo la palabra a los ponentes con la charla, que tiene por título Simetría, Energía, Entropía, la Trinidad de la Física. Comenzará Constantino. Como quieras, ¿sí? No sé si para... Bueno, antes de nada quería decir que es una gran alegría estar nuevamente con este grupo en donde
reconozco muchos rostros. Por supuesto, Antonio y Guiomar, pero hay varios otros. Hay Pepe y varios otros. Algunos de ellos no recuerdo su nombre, pero sí recuerdo su fisionomía. Aparte de eso, también es un placer visitar esta ciudad que cada vez que paso por aquí parece que es más bella. Bueno, entonces, este título, Simetría, Energía, Entropía, la Trinidad de la Física, fue elegido en una conversación los tres por Skype, pero fue inspirado por un comentario que Antonio hizo sobre una figura que tengo en un libro que publiqué varios años atrás y que paso a mostrarles en este momento. Es esta figura. Entonces justamente aparece simetría, energía y entropía. Entonces Antonio dijo que le había llamado la atención de eso, de esa figura, y llegamos a la conclusión que Juanjo iba a hablar de energía, yo iba a hablar de entropía y los dos íbamos a hablar de simetría. Y así quedó este triángulo, que en la versión original fue denominado Santísima Trinidad de la Física, pero después algunos consideraron, y yo también, que lo de Santísima estaba un poco exagerado y quedó Trinidad de la Física. Bueno, anoche fuimos a cenar con Gema y otras personas y surgió la pregunta, ¿dónde entran la energía, que es U, y la entropía, que es S? Y entonces entran en realidad en varios lugares, pero en particular aquí, tienen esta expresión, que es la expresión básica que aparece en termodinámica, y que es igual a la energía menos la temperatura absoluta en grados Kelvin, multiplicado por la entropía. Entonces, en esta expresión vemos inmediatamente que si la temperatura es casi cero, este término desaparece, porque cero por alguna cosa da cero. Y quien controla es la energía, es decir, el orden. Pero cuando la temperatura es muy alta, tendiendo a infinito, podemos despreciar este, y quien controla es la temperatura, que es el desorden. Entonces, cuanto mayor el desorden, mayor la entropía. Cuanto menor nuestro conocimiento del sistema, mayor la entropía. La entropía es una medida de nuestra ignorancia sobre el sistema, a tal punto que si yo tiro un dado aquí, antes de tirar el dado, tenemos el mismo nivel de ignorancia sobre qué número va a salir. Si va a ser el 1, el 2, el 3, otro rostro conocido. Si va a ser el número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero una vez que tiro el dado, si yo lo tapo con mi mano, yo estoy viendo cuál es el resultado, pero ustedes no lo están viendo. Entonces la entropía para mí es diferente de la de ustedes, porque yo ya sé el resultado, tengo seguridad sobre el resultado. La entropía para mí es cero, y la entropía para ustedes continúa siendo igual a la que era antes de tirar el dado. Entonces la entropía es una noción de información, de comunicación, como dicen los ingenieros especializados. Bueno, entonces estos dos conceptos, energía y entropía, a través de este tipo de relación y muchas otras, tienen papeles análogos en física, análogos y muy importantes, y ambos relacionados con simetría. Otro detalle que me gustaría comentarles sobre esto, la energía tiene que ver con las posibilidades microscópicas.
en que un sistema puede estar, en el estado fundamental, en un estado excitado, en un estado muy excitado. La energía tiene que ver con las posibilidades. La entropía tiene que ver con las probabilidades de esas posibilidades. Por tanto, epistemológicamente, la entropía es un concepto posterior al concepto de energía, pues primero aparecen las posibilidades y después viene la pregunta, esas posibilidades, ¿cuáles son probables, cuáles son improbables? Con todo esto tienen así algunas ideas sobre lo que significa esta palabra, entropía, cuya origen es la palabra griega tropos, que significa maneras. Entonces, entropía se dedica a estudiar las maneras en que se puede presentar el sistema y en particular las probabilidades que esas maneras aparezcan. La energía, en ergos, en acción, en operación. Pero esta palabra, si ustedes le preguntan a la persona que está en la portería aquí abajo, ¿qué es lo que es energía? Ella va a decir, sí, eso yo sé, energía. Hay personas que tienen buena energía, otras tienen mala energía. Un camión tiene mucha energía. Todo el mundo tiene una idea sobre lo que sea energía. Pero si a la misma persona ustedes le preguntan, ¿y qué es lo que es entropía? Va a decir, no tengo ni idea. Pero entonces yo aprovecho de la etimología griega para decirles que sí conocen también en la vida cotidiana la palabra entropos, tropía. Tropical viene de ahí. Un país tropical es tropical porque tiene un clima tropical y el clima tropical tiene la característica que llueve, después hay sol, después hay viento, después llueve de nuevo, o sea, tiene muchas maneras. La troposfera son los 10 primeros kilómetros de la atmósfera de la Tierra, arriba de la cual vuelan los aviones en los vuelos transcontinentales. Entonces yo para llegar de Río de Janeiro hasta aquí tuve que volar arriba de la troposfera. ¿Y por qué se llama troposfera? Porque es la esfera en donde hay muchas maneras, porque es donde llueve, donde hay truenos, donde hay rayos, donde hay nubes. Entonces los aviones, para no tener problema, vuelan arriba de la troposfera. Entonces ven que en el lenguaje cotidiano, de una manera u otra, se ha deslizado la palabra entropía, no tan popularmente como la palabra energía, pero ahí la tenemos. Y tienen los dos, tienen un papel fundamental en termodinámica. Bueno, como dijo Antonio, yo propuse en 1988 una generalización de la entropía que los ingenieros llaman de Shannon y que los físicos llamamos de Boltzmann-Gibbs, pero en realidad Boltzmann-Gibbs, Shannon, von Neumann, todo eso es la mismísima expresión de la entropía. Entonces en 88 propuse una generalización de esa expresión, de la expresión de Boltzmann-Gibbs, Shannon, en donde aparece la letra Q, y cuando uno toma Q igual a 1, recupera la que es estudiada en todos los cursos de física, de química, de ingeniería, de computación en el mundo. Entonces Q igual a 1 pasa a ser un caso particular de esa generalización, y les voy a hablar un poquito de la generalización, pero en este momento quisiera mencionarles que cómo ha sido complicado durante estos últimos 30, 40 años convencer a las personas que la entropía de Boltzmann o Shannon o Gibbs no estaba en las tablas que Moisés bajó de allá arriba, en la parte de atrás. Adelante estaban los 10 mandamientos, en la parte de atrás no estaba escrita la expresión de la entropía de Boltzmann-Shannon.
No había nada escrito sobre eso. La expresión esa fue inventada por Boltzmann en 1870, después fue, digamos, sofisticada por von Neumann, por Shannon, pero es una obra, es un concepto humano. Entonces, como todo concepto humano puede tener sus errores, en general siempre los tiene. Y en una ocasión encontré un texto del Príncipe de Maquiavelo en donde justamente describe que no hay cosa más difícil a tratar, ni más dudosa a tener éxito, ni más peligrosa a gerenciar, que tratar de introducir una nueva orden en cualquier cosa, también en la concepción de entropía. Bueno, no les voy a leer el resto aquí, pero este texto me llamó mucho la atención y lo he adoptado en ocasiones oportunas. Y cuando lo descubrí, yo estaba en Santa Fe, New Mexico, en donde estaba también Gell-Mann, Murray Gell-Mann, que fue el que ganó el Premio Nobel de Física y inventó en particular la palabra quark. Entonces los protones, los neutrones están hechos de quarks, de gluons, y la palabra esa quark la inventó Murray Gell-Mann, al cual siempre le gustaron las lenguas. Entonces, pasamos una linda tarde, él y yo, traduciendo al inglés esto, que está en italiano, el italiano de Maquiavelo, y entonces yo hice una traducción y Murray me ayudó a verificar que la traducción no traicionaba el texto de Maquiavelo, porque las traducciones siempre traicionan los textos originales. El asunto que nos divertimos mucho y llegamos a este texto, que tampoco les voy a leer, pero quiero llamarles la atención que cada vez que aparece una novedad en ciencia, hay una reacción muy fuerte, como la que tuvo, por ejemplo, Einstein, cuando propuso la generalización de la mecánica de Newton. Entonces Einstein dice, fuerza no es siempre igual a la masa por la aceleración, como se estudia en los cursos inclusive de la escuela secundaria. Es correcto en ciertas condiciones, en otras condiciones hay que generalizarla. Y bueno, es una nueva orden. Nadie le creía a Einstein, tanto es así que cuando le dieron el premio Nobel, no se lo dieron por la teoría de la relatividad, que de lejos es la obra más importante de Einstein en física. Se lo dieron por otra cosa, por lo que dice Maquiavelo aquí. Bueno, este es un historiador americano que, bueno, esto aquí en realidad no tiene nada que ver, es una cosa que comenté en São Paulo en los 80 años de este Silvio. Y entonces este dijo, los hombres de ciencia hacen abundantes errores de todo tipo. Su conocimiento avanza solamente por su gradual abandono de los antiguos errores, aproximaciones pobres y conclusiones prematuras. Este Silvio ha escrito 2 libros y en estos libros habla bien de esa teoría que propuse en 1988. Es un gran especialista, Silvio Salinas, en mecánica estadística, y en otras ocasiones es tremendamente escéptico respecto de esa misma teoría. Entonces yo le mostré esto, poniendo aquí conclusiones prematuras, y le dije, nunca es tarde si la dicha es buena. Se lo dije en español y también lo entendió. Bueno, respecto de esta teoría, aquí es un sistema concreto que no voy a detallar, pero en esta representación, esto que está aquí es la distribución de velocidades de Boltzmann, Maxwell Boltzmann. Esta que está aquí es Q igual a 1. Estos puntos que ven aquí han sido hechos
en el computador por Sirto y por Antonio Rodríguez aquí presente. Y entonces ven que los puntos experimentales, en este caso computacionales, no siguen la ley de Boltzmann, que es esta, con Q igual a 1. Siguen esta línea negra que está aquí, que es Q igual a 1,59. Y 1,59 es diferente de 1. Entonces, a este sistema, que no estoy detallando, no le viene bien la teoría que es estudiada en los cursos de física, de química y de ingeniería de comunicaciones y otras. No le viene bien. Le viene bien otra cosa, que es Q diferente de 1. Aquí tienen el mismo sistema. Esta es la respuesta de Boltzmann, Q igual a 1, y no le viene bien. Lo que le viene bien es esta cosa que está aquí, que es Q diferente de 1. Entonces, eso es un ejemplo de las muchas verificaciones que hay sobre esta teoría con Q diferente de 1. Y ya les voy a comentar, porque así combinamos que yo iba a hablar de entropía, pero iba a hablar también de simetría. Entonces les quiero hablar un poquito de simetría dentro de poco, inclusive para que puedan parangonar conceptos de lo que estoy hablando con los que va a hablar Juanjo. Bueno, aquí están estos experimentos hechos en el CERN, justamente donde él ha trabajado y tal vez continúe trabajando. Entonces, estos son experimentos en el CERN, son 27 kilómetros de acelerador, una cosa en donde aceleran protones y otras partículas a unas velocidades increíbles, y después, como si fuera poco de acelerar, las hacen chocar centralmente, así, ¡pah! Y ahí hay una especie de Big Bang en pequeña escala. Aparece una sopa de quarks y gluons, y a esa sopa le pasan cosas, y a esas cosas al final emiten rayos hadrónicos de diversas partículas. En esos rayos los experimentales le miden las componentes longitudinales del rayo y las componentes transversales. Y lo que les estoy mostrando aquí son las componentes transversales. Entonces, aquí tienen experimentos hechos en diversos detectores. En el CERN tienen 4 grandes detectores, el CMS, el Atlas, el ALICE y otro más, en diversas energías, y todos estos puntos experimentales están bien acompañados por estas líneas que están aquí. Estas líneas son esta expresión en donde el Q que está aquí es diferente de 1. Esto es un experimento. En física, la última palabra es de la naturaleza, no es de la teoría ni de los computadores. La última palabra es de la naturaleza, la parte experimental. De la época de Galileo en adelante, la última palabra la tiene la naturaleza. En la época de Aristóteles, quien tenía la última palabra era Aristóteles. Por eso, en la Edad Media decían Aristóteles dixit, lo dijo Aristóteles. Entonces, si en una discusión alguien citaba algo de Aristóteles, ganaba la discusión. No se hablaba más, Aristóteles dixit. Las cosas cambiaron de Galileo en adelante. En esta figura hay varias cosas notables. La más notable de todas es el talento de los experimentales. Porque fíjense que estos puntos que están aquí, esta escala es lo que llamamos una escala logarítmica. Y tiene de 10 a la 0, que vale 1, hasta 10 a la menos 14. En un único experimento sacan todos estos puntos, en diversos detectores, en diversas energías. En un único experimento tienen la precisión de 14 décadas. 14 décadas es una barbaridad de precisión, porque 14 décadas significa que la precisión es 0,00000, 14 ceros y un numerito después.
O sea, hay que tener mucho talento experimental para poder obtener en un único experimento precisiones de esa manera. Y lo increíble es que la segunda cosa más increíble, después del talento de los experimentales, que es tener esto, es que todas estas tienen una expresión tremendamente simple, que no la detallo aquí, pero créanme que es tremendamente simple. Basta saber lo que es raíz cuadrada y cosas así, y ustedes lo calculan. Con un valor de Q que es 1,14 en todos estos. 1,14. Acuérdense de este número. Aquí tienen Q igual a 1. Entonces, en esta región de bajos momentos, de bajas energías, en esta región, Q igual a 1 o Q igual a 1,14 da lo mismo. Pero eso fue 40 años atrás. Hoy tenemos esta precisión. En esta precisión, por aquí, la diferencia entre este punto y este punto, entre Q igual a 1,14 y Q igual a 1, no es 20% de error, 50% de error. Es billones de veces equivocado. La teoría de Boltzmann-Gibbs, utilizando la entropía de Shannon, está billones de veces equivocada. O sea, es tremendo. Y cuando le ponen Q igual a 1,14, ahí tienen cómo funciona. Bueno, ¿por qué les dije que acuérdense de este número? Porque les estoy mostrando este otro, que fue hecho 20 años atrás por un gran teórico de partículas elementales, Johann Rafelsky, un estudiante de él en Arizona, cuando hicieron este trabajo, en otras condiciones, en lugar de encontrar Q igual a 1,14, encontraron Q igual a 1,11. Acuérdense de ese número también. En un experimento encuentran Q igual 1,14 y en otras condiciones ellos dicen tiene que dar 1,11. Y hasta un par de años atrás estos números eran muy correctos, pero misteriosos. Nadie sabía de dónde salen. Pero ahí entran en juego estos tres. Este es de São Paulo, este es de Granada, tu hermano seguramente lo conoce, Jesús de esa, de Granada, y el hermano está sentado allí. Este es de Granada y esta es de Florianópolis. Esta es actualmente la presidente, o no sé si en España dicen la presidenta, de la Sociedad Brasileña de Física. Es la primera vez que una mujer ocupa la presidencia de la Sociedad Brasileña de Física. Entonces estos tres hicieron este trabajo publicado 2 años atrás en una teoría de primeros principios que es llamada cromodinámica cuántica. Calcularon esta fórmula aquí, en donde Q está relacionado con el número de colores y el número de sabores de las partículas subnucleares, de los quarks, de los gluones. Y cuando le ponen aquí 3, y aquí le ponen 6, esta fórmula da Q igual a 8, dividido por 7. Y 8 dividido por 7 es 1,14. Entonces, con esta fórmula tan simple y tan bonita que la ven, reproduce el resultado explicando de dónde sale el 1,14 en todos esos experimentos. Entonces es un paso importante cuando se trata de comparar teoría con experimentos. Y si en lugar de ponerle 3 y 6, le ponen 3 y 3, sale Q igual a 10 dividido por 9, que es 1,11, que es el otro resultado que les mostré. ¿Y en qué difieren este 3,6 y 3,3? En la simetría. Este tiene una simetría que es llamada SU6 y este tiene otra simetría, SU3. Y ahí ya tienen una ilustración muy clara cómo la simetría controla el valor de Q
que es el que caracteriza una entropía. Entonces, en este ejemplo vemos que entropía y simetría tienen algo que ver. Bueno, aquí tienen este mapa, que es un viejo conocido de los cursos elementales de matemáticas, por ejemplo, en la Politécnica de Aeronáutica, el mapa logístico, y aparecen estas cosas, y en estas cosas aquí hay un punto aquí que es llamado de fuerte caos, y en este punto Q vale 1. Aquí funciona la teoría de Boltzmann-Gibbs-Shannon. Pero hay un otro punto aquí, que es llamado el borde del caos, la frontera del caos, o caos débil, en oposición a caos fuerte, o punto de Feigenbaum, que se murió pocos años atrás. Entonces, se pueden hacer cálculos aquí con Q igual a 1 y funcionan bien. Pero si le ponen Q igual a 1 aquí, no funciona. Esto tiene simetrías, aquí están detalladas. Él bifurca y bifurca de nuevo y bifurca. Ven que esta figura tiene claramente una simetría. Esta simetría le hace cambiar el valor de Q. Lo lleva de Q igual a 1 a otro valor de Q que les muestro ya. Y este es Michel Feigenbaum, que murió 3 años atrás. Entonces, ese Feigenbaum obtuvo este valor de alfa llamada constante universal de Feigenbaum, y con un colega brasileño dedujimos esta relación entre Q y el alfa de Feigenbaum. Feigenbaum calculó con 3 o 4 dígitos, y entonces nosotros inicialmente teníamos Q con 3 o 4 dígitos. Pero 20 años atrás, un joven alemán calculó el alfa de Feigenbaum con 1018 dígitos. Entonces, se lo pusimos aquí, y aquí tienen Q con 1018 dígitos. Y todos estos números, de alguna manera misteriosa, reflejan la simetría que ustedes están viendo aquí. Entonces, es otro ejemplo de conexión entre simetría y entropía. Eso fue 20 años atrás. Pero 5 años atrás, otro joven, realmente son los jóvenes que calculan esas cosas, otro joven calculó con 10.026 dígitos. Entonces se lo pedía a un joven de São Paulo: ¿por qué no agarras el alfa con 10.000 dígitos, ponlo en la fórmula y mándame el resultado con 10.000 dígitos, que lo voy a mostrar en Valencia? Y me lo mandó, y aquí se lo estoy mostrando. Aquí tienen 10.000 dígitos. Es un número aparentemente irracional, y los números irracionales tienen infinitos dígitos, y eso tiene su belleza propia, los números irracionales, como el número pi, 3, 14, 15, 9, como raíz cuadrada de 2, 1,4142, como la base de los logaritmos neperianos E, 2,7, 18, 28, y continúa hasta el infinito. Bueno, es una de las maneras de entender lo que significa infinito en matemática, los números irracionales. Bueno, entonces por el momento lo tenemos con 10.000 dígitos. Quién sabe, de más de 10 años lo tendremos con 1.000.000 de dígitos. ¿Para qué sirve? Todavía no sabemos, pero es bonito de verlo. Bueno, ahora quiero hablarles un poquito sobre este hombre, Peirce, un filósofo americano, y hablarles cómo funciona la ciencia. Aquí tienen deducción. Entonces, deducción e inducción son cosas que estudió Aristóteles. Deducción. Todas las piedras de esta caja son negras. Esta piedra es de esta caja. Por lo tanto, esta piedra es negra. Eso es deducción. Y tiene valor probatorio. Queda probado que si esta piedra viene de esa caja, tiene que ser negra.
es lo que se usa en un teorema. Inducción. Esta piedra es de esa caja y es negra. Y esta otra piedra también es de la misma caja y es negra. Y esta otra piedra es de la misma caja y también es negra. Y entonces da gana de decir, entonces todas las piedras de esa caja son negras. Eso es lo que se llama inducción. No tiene valor probatorio porque sabemos que puede tener 1.000.000 de piedras negras y la piedra 1.000.001 a lo mejor es colorada. Pero si a la inducción le agregan los llamados axiomas de Peano, se llama inducción completa y tiene valor probatorio. Se puede también utilizar en un teorema. Este hombre llamó la atención sobre la abducción. Abducción es para afuera, por eso se llaman los músculos aductores. Cuando abrimos las piernas es abducción. Cuando viene una nave espacial y se lleva un ser humano a otra galaxia, es una abducción. Bueno, ¿y abducción qué es lo que es? Todas las piedras de esa caja son negras, yo lo sé. Tengo una piedra aquí que es negra, entonces digo, viene de esa caja. Esto no tiene poder probatorio, porque esa piedra puede haber venido de cualquier lugar. Pero yo digo, si todas las piedras de esta caja son negras, y yo tengo aquí afuera una piedra negra, ¿qué tal pensar, no será que esa piedra viene también de esa caja? Entonces la abducción no tiene poder probatorio. ¿Pero para qué sirve? Para crear un escenario. Al crear un escenario nos coloca preguntas. ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Y entonces la ciencia, lo más difícil no es tanto responder a las preguntas, lo más difícil es colocar las preguntas. ¿Qué pregunta tengo que responder? La abducción coloca un escenario que nos permite a posteriori indagar si es el correcto. Bueno, con estas consideraciones y otras, él colocó su nombre en esta galería de epistemólogos ilustres que aprovecho para mostrar, comenzando con Aristóteles, René Descartes en el discurso del método, el americano que mencionamos, Karl Popper, el austríaco de Viena, Thomas Kuhn, el joven americano que empezó haciendo física y terminó haciendo filosofía y se volvió famoso como filósofo. No tanto como físico, pero como filósofo sí. Y más recientemente Bruno Latour, que falleció este año, con el cual hizo una estadía prolongada, mi propia hija, que es psicóloga, que lo hizo con él. Bueno, entonces estos son epistemólogos, pero en los tiempos modernos no se puede mostrar nada que tenga muchos hombres sin ser acusado de ser machista. Entonces yo digo, bueno, entonces voy a mostrar mujeres también, porque si no, bueno, aquí las tienen. Aquí tienen 3 famosas mujeres matemáticas en este ejemplo, comenzando por Hipatia de Alejandría, Emmy Noether, alemana, y muy recientemente esta joven ucraniana que ganó el año pasado la medalla Fields. Y esta, Emmy Noether, ha hecho en 1918 el famoso teorema de Noether, que es la más elegante definición de lo que es energía. Porque si ustedes le preguntan a un físico, a cualquier físico, ¿qué es lo que es energía?, les apuesto que él no les va a definir lo que es energía, porque es complicado definir las cosas. Él le va a dar ejemplos. Un camión corriendo tiene mucho más energía que una bicicleta corriendo. Efectivamente, mejor ser atropellado por una bicicleta y no por un camión. Le van a dar ejemplos
en las cataratas del Iguazú, ahí cerca están las usinas de Itaipú, que tienen mucha agua alta y si la liberan, cae y hace girar cosas abajo y produce electricidad para un cuarto de Brasil y 50% de Paraguay, etc. Pero la definición de energía es una cosa más sutil, porque si ustedes preguntan ¿cuál es la definición de belleza? Es muy difícil definir la belleza, pero es fácil dar ejemplos de belleza. Es la misma relación, dar ejemplos de energía y definir lo que es energía. Esta mujer consiguió definir lo que es energía. Y su definición, que es lo que contiene este teorema, hace apelo a la simetría. En este caso, simetría respecto de invariancia temporal. Si hago un experimento hoy y en las mismas condiciones lo hago mañana y en las mismas condiciones lo hago de aquí a 100 años, da el mismo resultado. Entonces, las leyes de la naturaleza son invariantes respecto del tiempo. Esa invariancia respecto del tiempo es una propiedad de simetría. Y esta mujer probó que esa invariancia genera el concepto de energía. Por eso ese teorema de ella es famoso. La isotropía del espacio, o sea, esta dirección, esta y esta, son todas iguales. Si yo tiro una piedra para allá o para allá, demora el mismo número de segundos en caer hasta el piso. Esa isotropía de la naturaleza genera lo que se llama una constante de movimiento, que es el momento angular. Y el momento angular, como mencioné anoche en la cena, me preguntaron qué tiene que ver la simetría con esas cosas. Y bueno, el momento angular es lo que hace que la danzarina en el hielo, cuando comienza a girar, gira con los brazos abiertos y las piernas abiertas para adquirir mucho momento angular. Y después de golpe lo cierra, el momento angular se conserva y ella empieza a girar muy rápidamente, lo que da un efecto de belleza peculiar. Está utilizando la invariancia respecto del ángulo. Es una simetría y eso genera el momento angular. Y así. Bueno, volviendo a la ciencia, está esta famosa pintura de Magritte. Y dice, ceci n'est pas une pipe. Esto no es una pipa. Efectivamente, esto no es una pipa. Esto no se puede fumar. No huele feo, no le causa cáncer a nadie. Esto no es una pipa. Esto es una representación de una pipa. La ciencia no es la realidad. La ciencia es una representación de la realidad. Una representación que a través de las generalizaciones y correcciones de errores obsoletos, una representación que refleja cada vez mejor la realidad. Pero la ciencia no es la realidad. Cuando Newton dice fuerza igual a masa por aceleración, él no dice aquí, allí o allí. Él dice todo ocurre como si en todo momento y en todo lugar fuerza es igual a masa por aceleración. Eso es una afirmativa científica, pero no es la realidad. Tanto es que 200, 300 años después Einstein mostró que fuerza igual a masa por aceleración estaba un poquito equivocada. Y cuando se llega a las velocidades esas, que este señor trabaja y sus colegas, la fórmula fuerza igual a masa por aceleración no está 30% equivocada, está billones de veces equivocada. Cuando él llegó no tuvo las controversias porque la relatividad ya estaba inventada, pero Einstein sí las tuvo. Y por eso les mostré aquellos parágrafos, aquellas líneas de Maquiavelo, que dice es muy difícil cambiar el orden existente. Entonces esta figura es muy interesante. Recuerden siempre eso, la ciencia no es la realidad, la ciencia es una representación de la realidad. La realidad es otra cosa.
la ciencia tiende a simplificar la realidad para que entre en la cabeza nuestra, que si es muy complicado no entra. Entonces uno tiende a simplificarla. Y la naturaleza, al contrario, se divierte en mostrarnos que es tremendamente compleja, y cada vez que hacemos una ley 50 o 100 años o 500 años después, queda claro que esa ley era un poquito equivocada o a veces billones de veces equivocada. Bueno, todo esto es abducción. Y entonces Watson le dice a Sherlock Holmes, ¿cómo usted encuentra quién es el asesino? Y Sherlock Holmes le responde, the relevant details, dear Watson. O sea, ¿qué es lo que mira Sherlock Holmes? Algunos detalles con los cuales crea un escenario, abducción. Crea un escenario y después se dedica a verificar si ese escenario es correcto. Es así como Sherlock Holmes encuentra al asesino. Es así como los cientistas encontramos, y a veces no encontramos, la mayoría de las veces no encontramos, pero de vez en cuando encontramos, cuál es la solución del problema, creando un escenario. Hablando de cosas relacionadas con esto, con Antonio, que estuvo en Río de Janeiro hace un par de meses, él me dice, hay una frase muy interesante en el libro de Giuliani. ¿Cómo? Giussani. Y dice, te la voy a mandar. Y me la mandó. Y aquí está. Solo que no era Giussani, era de Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina de 1902. Entonces la frase de Alexis Carrel, que lo había impresionado a Antonio, que me la mandó, la incorporé aquí. Y la frase es, como se sabe, pocas observaciones y muchos razonamientos conducen al error. Muchas observaciones y pocos razonamientos a la verdad. Entonces, en la primera lectura digo, interesante esa frase, como le había parecido interesante a Antonio. Pero pasaron los días y había algo en esa frase que me molestaba. Y al final me di cuenta, ¿qué es lo que me molestaba? Esta frase coloca en oposición observaciones y razonamientos, como si uno fuera lo contrario del otro, y que tiene que ganar las observaciones. Pero digo, pero no hay contradicción entre las observaciones, el concepto de observar y el concepto de razonar. ¿Qué contradicción? Esto está incompleto. Y ahí yo me permito agregar dos pedazos más a la frase que te gustó, que es lo siguiente. Muchas observaciones y muchos razonamientos conducen más rápido a la verdad y a una verdad más sofisticada. La verdad más sofisticada sería, por ejemplo, la diferencia entre la teoría de la relatividad y fuerza igual a masa por aceleración. A veces es verdad, pero Einstein mostró que a veces no es verdad. Y en el ejemplo que les mostré de esas colisiones en el CERN, en ciertas condiciones, al principio de aquellas curvas, Q igual a 1 y Q igual a 1,14 eran prácticamente iguales. Pero a medida que la energía aumentaba, se volvían billones de veces diferentes. Por eso conducen más rápido a la verdad y a una verdad más sofisticada. Y decididamente, pocas observaciones y pocos razonamientos conducen a cualquier cosa, muy probablemente a una estupidez. Y voy a volver sobre esto ya. Pero quiero decirles lo siguiente. Aquí es presentado como una variable binaria. Esto o esto. El bit que Gema estaba explicándonos anoche durante la cena. Vieron que si no fuera que lo que estaba arriba de la mesa estaba riquísimo, si no fuera por eso, hubiera sido más una clase de lo que ustedes quieran y no una cena. Bueno, esto sugiere que hay algo binario.
Pero yo cuando me quedé pensando me molestaba eso y me di cuenta, esto no es binario, es cuaternario. Es poco, 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 mucho, mucho, poco y mucho, mucho. Son 4 posibilidades. Y entonces, cuando me di cuenta de eso, digo, ahí está, yo tengo que completarla esta, y aquí la completé. Ahora, fíjense que esto en medicina ha adquirido un papel muy importante. Antes, digamos, un siglo antes, se decía el diagnóstico, y bueno, un siglo, digamos 70 años antes, decía esto es cáncer, esto no es cáncer, binario. El médico decía es cáncer, entonces hay que hacer tal y tal cosa. No es cáncer, no hay que hacer nada. Pero hoy la medicina ya no se satisface con esa realidad binaria. Hablan de falso positivo. El examen dio positivo, que tiene cáncer, pero era un falso positivo, no era un verdadero positivo. Dio que tiene cáncer, que no tiene cáncer, y puede ser un falso negativo o un verdadero negativo. Entonces, en la medicina actualmente ya no trabaja con variables binarias, trabaja con variables cuaternarias. Y pensando en eso, llegué a la conclusión, y de nuevamente esto nos trae al desorden que causa el concepto de entropía, no el concepto, sino lo que entropía representa es el desorden, porque las fake news que pululan por todas partes es exactamente eso. Dicen, ¿esto qué es? ¿Es verdad? ¿Es un fato o es fake news? Variable binaria. Pero no es eso lo que usan los políticos, a veces abyectos, que los tenemos también en Brasil, por suerte uno de ellos nos lo sacamos de encima hace un mes atrás en las elecciones, y lo mismo pasó en Estados Unidos. Lo que usan es el concepto, es una verdad, pero es una falsa verdad. Es una mentira, pero es una falsa mentira. El concepto ese de los fake news trabaja en la cabeza nuestra sin darnos cuenta, por eso tienen un poder, digamos, de influencia gigantesco, porque no nos damos muy bien cuenta. Trabajan como si fuera verdad o mentira, y en realidad es falso verdadero o verdadero verdadero. Falso mentira, falsa mentira o verdadera mentira. Los fake news trabajan en el universo de variables cuaternarias y no de variables binarias. Y nosotros, como hacemos nuestras elecciones la mayoría de las veces rápidamente, usamos variables binarias. Esto es verdad, lo agarro. Esto no es verdad, lo desecho. Pero en realidad está por atrás variables cuaternarias. Bueno, en ese nivel donde trabajan las fake news, es el mismo nivel en que hay que hacer análisis cuidadosos con conceptos entrópicos para ver si no estamos haciendo una falsa ruta. Y sobre estupidez, quería terminar con esto, que este señor dijo, solo hay 2 cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Y sobre la primera, no tengo seguridad. Sobre si el universo es infinito, no tiene seguridad. Lo que debe entender que sobre el segundo sí tiene seguridad, que la estupidez humana es infinita. Y voy a terminar por aquí. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? ¿Se me oye? No se me oye. Vamos a para que veas. Bueno, buenas tardes a todos, y lo primero quiero deciros que es un
Es un enorme placer para mí estar aquí con tantas caras amigas. Por alguna razón que nunca acabo de explicarme, acabo siempre haciendo bolos para esta asociación. A mí me parece muy bien, pero desde luego, después de escuchar todas las cosas interesantes que tenía que contarnos Constantino, me siento realmente como, bueno, ¿yo qué voy a contarles a estos señores? De sol, viento, átomos y religiones. Es decir, no voy a hablar de neutrinos, que es lo mío, no voy a hablar de cosas que me gustan, que si las galaxias, ni siquiera voy a poder enredarme con la poesía para intentar disimular lo poco que sé de nada. De hecho, yo debería daros dos charlas. La primera, intentando contestar todas las cosas que Constantino me ha inspirado. Y la segunda, intentando responder a este señor, que es culpable de la charla y el tostón que os voy a dar. Porque yo, lo mío era veniros y contaros alguna cosita de neutrinos y esto y lo otro, qué bonito. Y Antonio, culpable por tanto, dijo, no, tú hablas de la energía y de la energía nuclear, que les va a encantar. Es decir, cuando estéis hasta aquí de aburridos, a ver, esto debe quedar absolutamente claro. Cuando ya os aburráis mucho, los chavales que habéis firmado y tal con los cursos, os podéis salir discretamente, tal, no pasa nada. Los amigos de universidad también, y él que se quede y se lo trague. Pero bueno, antes de empezar sí que voy a permitirme el lujo de hacer dos o tres divagaciones, porque es que no se puede no hacer después de escuchar a Constantino. La primera, quizá muy personal, es que cuando él ha contado la distribución de momento transverso a lo largo de tantas décadas que se mide hoy en día en el LHC, me ha venido, es que está a punto de saltar de la silla. En el año 1992, cuando su teoría era muy poco conocida todavía, junto con Álvaro de Rújula y Enrique Fernández, en aquella época hicimos un trabajo bastante importante en que nos planteábamos si se podían observar neutrinos en el LHC. En el LHC todavía no funcionaba. Y el LHC tenía estas protones que colisionan y salen chorros de partículas en las direcciones transversas y longitudinales. En particular salen chorros de partículas llamadas con encanto, que contienen el quark encanto en ellas y salen a ángulos bastante bajos. Esas partículas vuelan, se desintegran y en vuelo aparecen taus, neutrinos de tipo tau, y por lo tanto nosotros especulábamos que había millones de estos neutrinos de tipo tau en las direcciones muy frontales y que se podían construir detectores que los detectaran a este de neutrinos que en aquella época no se habían detectado. Y para hacernos ese cálculo nos encontrábamos con la pega de que no sabíamos predecir bien el momento transverso que tenían que tener estas partículas, porque Boltzmann no funcionaba. Y cuando he visto esto decía, madre mía, podíamos haber puesto la teoría de Constantino, literalmente le hubiera ido perfecto nuestro paper. Por cierto, ese paper que tiene pues buenos ya 30 y pitos largos, y ese experimento se acaba de hacer ahora en el CERN, y se han detectado estos neutrinos tau, y bueno, pues el año pasado nos llegó esa noticia y nos pusimos muy contentos con eso. Esa es la primera cosa que os quería contar, no tiene nada que ver con el rollo que voy a contar, pero como no voy a contarlo, ¿no? La segunda tiene que ver con, ya habéis visto que Constantino muy sutilmente ha protestado un poco contra esta combinación. Los científicos, decía Carlos Rubial, contrariamente a lo que opinan sus madres, no solo no son originales, la mayor parte no son originales y generosos, sino que son más bien zafios y estúpidos. Esto lo opina Carlos Rubial, que precisamente no es una hermanita de la caridad, ¿no? Y es cierto que cuando alguien se atreve con una nueva teoría, con un nuevo modelo, da igual que sea Einstein, que sea Constantino, que sea quien sea, cuesta muchísimo que a la gente le acepte esto, porque hay una resistencia innata, no sé si en la humanidad, pero desde luego en los científicos, a salirse del tiesto. Y la ciencia depende de salirse del tiesto. Y sin embargo a los científicos no les gusta salirse del tiesto. Es una cosa muy curiosa, es una de las paradojas más grandes que conozco. De hecho, lo que yo he hecho en esta vida razonablemente bien ha sido hacer experimentos, y cuando propuse el experimento NEX hace ya casi 15 años,
lo que encontré fue una resistencia enorme, porque en España eso de hacer un experimento que fuéramos a ser líderes mundiales les daba como mucho apuro. ¿Para qué vamos a ser líderes mundiales si podemos ser seguidores de cualquier otro experimento? Y tú, pero chaval, si podemos mandar, que no. Estas son las cosas que los científicos hacemos, y habría para hacer un estudio interesante de por qué somos así. La tercera cosa que os quiero contar, porque si yo no hago mi cosita poética, no me quedo contento. Antes de daros la paliza, después viene todo el rollo. La tercera cosa que os quiero contar, ya que Constantino ha hablado tanto de simetría, pues no me resisto a hablar de simetría. Pero no voy a hablar de simetría desde el punto de vista físico. Os voy a recordar una de las anécdotas más bonitas que Borges nos cuenta en sus obras. Borges nos habla de una escena en la que un ranchero, cualquiera en la Pampa argentina, donde hay tierra hasta decir basta, por una disputa trivial sobre unas tierras aquí y allá, lo asesina. Lo asesina un grupo de amigos suyos. Lo asesinan por una tontería, lo apuñalan, y entre los que lo apuñalan está su sobrino. Ya apuñalado y moribundo, el tipo se agarra al sobrino y le dice, pero che, antes de caer. Y Borges dice, ¿por qué ocurre esto? Dice, pero che, ¿qué más? Y dice, pero che, Ah, y se muere. y se muere. Y Borges dice, ¿por qué ocurre esto? ¿Para qué ocurre esto? Y entonces recuerda el asesinato de Julio César en las escaleras de Roma, y dice, esto ocurre por simetría. Esto ocurre para que se repita una historia. La simetría nos persigue no solo en el universo físico, sino en nuestra mente. Somos animales simétricos, y el propio Borges dice, mi mente se enredó en las simétricas porfías del arte que entreteje naderías. Quizá no solo el arte entreteje naderías, quizá la ciencia, que es una representación del universo, entreteje naderías, pero no tenemos otro remedio que ir jugando con ellas. Y dicho esto, os doy la paliza. Mi charla se llama de Sol, Viento, Átomos y Religiones, y afortunadamente Constantino me ha arreglado unas cuantas cosas, porque ya ha avanzado unas cuantas ideas que veremos en lo que os voy a contar. Tiene un subtítulo que dice cómo ser ecologista nuclear sin morir en el intento. Hace ya unos pocos añitos, cuando se me ocurrió escribir un libro sobre la energía nuclear, de hecho sobre energía, en el que hablaba de la energía nuclear también. Y como me consideraba un tipo muy listo, muy espabilado, dije, voy a poner un título provocón, y le llamé El ecologista nuclear. No sabía dónde me estaba metiendo. Me cayeron hasta en el carnet de conducir. Todos los ecologistas de España y parte del resto de la galaxia hacían cola para tirarme ladrillos. Me invitaban, además, fui el único, digamos, conferenciante maligno, porque naturalmente durante muchos años se suponía que me pagaba la poderosa industria nuclear. A mí me encantaba siempre la poderosa industria nuclear, pues la baja poderosa, ¿no? La industria nuclear que me pagaba millones, pero me invitaban sin cesar. Me invitaba bastante, por cierto, las escuelas de ingenieros a que les diera charlas sobre la energía nuclear, pero era un tostón, porque yo les contaba lo que les quería contar, aquellos decían sí, no había acabado aquello, nada, ninguno. Pero los ecologistas me invitaban a una charla detrás de la otra, y me invitaban para crucificarme, hasta el punto que hubo una charla determinada donde les dije, a ver, señores, ¿esta charla para qué es? ¿Para que hable o para crucificarme? Porque yo voy a las dos, pero por crucificar cobro más. Bueno, pues allá que hice y escribí el libro, ni mis conferencias me crucificaron muy repetidas veces, y desde hacía por lo menos 10 años no había vuelto a tocar el tema. Y no lo hubiera vuelto a tocar de no haberse juntado dos cosas. La crisis actual, que realmente es interesante revisar estas cosas a la luz de lo que estamos viendo, este señor, que quiero insistir que tiene la culpa de todo, porque dijo, no, que les hables de energía nuclear, que me ha gustado mucho tu libro. Dicho lo cual, vamos a empezar hablando de el primer postulado. Nuestra sociedad necesita energía. Mirad, las unidades son kilovatios hora por persona por día, ¿vale? Pero lo que es interesante es que veamos las escalas. En Europa hace 10.000
años, más o menos cuando en el inicio de la agricultura, pues se consumía unos pocos kilovatios hora por persona y día, más de ellos, 3, 4. En el Egipto de los faraones, prácticamente lo mismo. En China, en el año 100, prácticamente lo mismo. En Europa, ya en la época que se construyen las catedrales góticas, ya empezamos a consumir algo más de energía. Ya la Inglaterra de la Revolución Industrial se mete en un consumo de energía bastante sólido, y aquí tenemos pues, más o menos lo que se consume en España o en Francia. Esto se corresponde al libro de aquel momento, pero no ha cambiado gran cosa. ¿Qué es lo que veis aquí? Pues veis lo primero, que la energía se usa para muchas cosas, para alimentos, para el hogar, para la producción industrial, para el transporte y para los servicios. Hubo un tiempo en que la energía solo se usaba para calentarse y para comer, punto. Claro, cuando solo lo usas para calentarte y para comer, pues no te gastas mucho. Cuando además te tienes que transportar, pues tienes una cosa larga. Cuando además tienes que hacer producción industrial, tienes que añadir otro sector. ¿Eso qué te lleva? Te lleva a que la sociedad actual es una sociedad que consume mucha energía. Y una de las, vamos a llamarle leyendas, lo mismo que en la Biblia encontramos todo tipo de historias que podemos calificar pues, como historias o como leyendas o como... En el ideario religioso ecologista hay una leyenda, que es la leyenda de que la energía no hace falta. De que en realidad gastamos energía porque somos malos y somos unos consumidores, somos unos avariciosos, somos unos glotones y ponemos el televisor y ponemos la temperatura y en fin, somos unos exagerados. Pero en realidad podríamos vivir estupendamente sin energía. Eso es mentira. Es una bonita mentira. Bonitas, falsas mentiras, ¿verdad? Bonita mentira. ¿Por qué? Porque la sociedad actual depende exclusivamente de la energía. Si no hay energía, no hay transporte internacional, no hay trasvase de alimentos. Si no hay energía, los hospitales no funcionan. Si no hay energía, no hay computers. Si no hay energía, no podemos ir a trabajar. Si no hay energía, tenemos frío en casa. Si no hay energía, no hay comida. La sociedad requiere las cantidades enormes de energía que consume. Otra cosa es si podemos optimizarla, si podemos ahorrar, si podemos ser eficientes, pero esto es lo que pasaba hace 10.000 años, gastábamos la energía pues para comer y calentarnos. Esto es lo que pasa ahora. Por tanto, necesitamos energía o no somos la sociedad del bienestar y el desarrollo que nos creemos que somos. Pero tiene una pega, claro. Esta energía viene a cambio de consumir lo que produce energía, y vamos a decir ya directamente que lo que produce energía es fundamentalmente, esto empieza a ocurrir hace 200 años, la gente hace un agujerito en el suelo y sale de allí petróleo. Es un recurso que nos lo encontramos, es gratis, aunque lo pagamos, en realidad sigue, excepto por los impuestos, sigue valiendo menos dinero. ¿Cuánto vale, quién se acuerda, cuánto vale un litro de gasolina? ¿2 euros? 2 euros, de los cuales 1 euro son impuestos, ¿eh? 1 euro son impuestos, por lo tanto, ¿cuánto vale un litro de gasolina? ¿1 euro? ¿Cuánto vale un litro de agua mineral con gas? Cuesta más de 1 euro, ¿vale? Es decir, un litro de gasolina, hoy en día, con la crisis, con la escasez, cuesta todavía menos que un litro de agua. Y con un litro de gasolina tú te subes a la Torre Eiffel, en una motocicleta. Es decir, la razón por la que la producción industrial, la sociedad industrial se convierte en la sociedad industrial y el desarrollo explota, no solo es por la ciencia, no solo es es porque de repente nuestra sociedad tiene acceso a cantidades enormes de energía gratis. Estaban en la época de la Inglaterra victoriana, no eran tan gratis, había que mandar a unos pobres hombres a una mina a que los sacaran del campo, se te morían unos pocos, pero eran fundamentalmente gratis. Pobre gente arriba, pobre gente abajo, eso le preguntaran a los mineros. Pero es que después, a partir de que descubrimos el gas natural y el petróleo, es gratis y no cuesta nada, haces un agujerito y sale. Claro, el problema es que el petróleo, el gas natural y el carbón, sobre todo el petróleo y el gas natural, son recursos muy desigualmente distribuidos, como ya vamos a ver. El problema, naturalmente, es que emiten CO2 y el CO2 está relacionado con el cambio climático. Y el problema es que no sabemos muy bien cómo resolver esto, porque otra de las bonitas leyendas ecologistas es, pues esto con ahorro y con eficiencia lo regalamos, lo que tenemos que hacer es consumir todo menos y pagamos la tele, ponemos una chaqueta, bajamos la temperatura de 19 grados, estas cosas, y todo arreglado, rápido, todo arreglado. Bajamos, quitamos las luces de los escaparates, y todo arreglado, rápido. No es así. Vamos a ver por qué no es así. La primera
lo que os he dicho, sin energía no hay desarrollo, y esto no es que lo diga yo, es que te lo dice una cosa que se llama el índice de desarrollo humano. Es una variable que los sociólogos miden cuando desarrollado hasta un determinado país, y incluye muchísimas cosas, desde el nivel de educación hasta el nivel de acceso a la medicina, la renta per cápita, el desarrollo de la mujer, etcétera, 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 etcétera. Al final sale un numerito, y ese numerito puede ser 1 para los países extremadamente desarrollados. ¿Cuánto tiene DHDI Suecia? 1. ¿Vale? Puede ser muy cercano a 0, 0,3, 0,4 para los países de bajísimo desarrollo, Zaire, hoy en día el Congo belga, el país por el que yo viajé más subdesarrollado de la Tierra, os lo puedo garantizar. Pero fijaos la relación: poca energía, poco desarrollo; mucha energía, mucho desarrollo. Naturalmente hay outliers, hay algunos que consumen mucha energía para estar desarrollados, hay algunos que están bastante desarrollados con menos energía, pero por aquí hay una curva. De aquí para abajo estoy fatal, de aquí para arriba estoy bien. Es decir, no hay energía, no hay desarrollo. Otra curva. ¿De qué depende la generación de energía? Pues esto es lo que hay. 14% de la energía total del mundo, estos son números muy recientes de este año, los he hecho precisamente para ti, Antonio. 24% gas, 27% carbón, petróleo 31%, renovable 7%, hidroeléctrica 7%. A los ecologistas ya no les gusta llamar la hidroeléctrica renovable, dicen que no es renovable, tienen su puntino. Pero bueno, 7 y 7, 14 y 4, 18 con nuclear. En resumen, no llega a 20% de la energía total de la tarta. Es decir, seguimos teniendo que el 80% de la tarta hoy es de origen fósil. Bueno, pues esto es lo que hay, 80% es de origen fósil. ¿Y hay alguna pista de que esto se esté parando? Bueno, pues vamos a ver el consumo de petróleo y veis, ¡ping!, la crisis de 2008. Buenísima, ¿eh? Y esta, ¡ping!, el COVID. Por lo demás, una sólida curva ascendiente. Es decir, cada vez consumimos más. Y en cuanto al gas natural, todavía más. El único que se ha calmado un poco es el carbón. Se había calmado un poco. Ahora con la crisis, el carbón para arriba. Y, naturalmente, esto sube, esto sube, esto sube, y las emisiones suben. Es decir, en 1990 estábamos emitiendo todas estas gigatoneladas y ahora estamos emitiendo pues el doble. Y ya está. Y seguimos diciendo, ¡ay, que el planeta! ¡Ay, hay que salvar el planeta! ¡Ay, ay, ay! El planeta, por cierto, no hay que salvarlo. Otra de las bonitas leyendas ecologistas es que hay que salvar el planeta. Al planeta le da absolutamente igual. El cambio climático le da absolutamente igual. El planeta ha visto cambios climáticos de estos unas pocas de veces. Ha visto glaciaciones, ha visto épocas tórridas, ha visto todo. El planeta le da absolutamente lo mismo. Y si un cambio climático le quita en medio de la especie esta de monos locos que se le da el planeta catado. Es decir, no hace ninguna falta que salvemos al planeta. Si acaso nos tenemos que salvar nosotros, pero al planeta le da igual. Bueno, es decir, estamos consumiendo cada vez más combustibles fósiles que emiten CO2. Pero claro, como todo el mundo sabe, son fáciles de encontrar. Bueno, este mapa mundi es muy interesante, porque es el mapa mundi escalado por las reservas de petróleo que tienes. Este es el mapa mundi en el que le damos a cada país el peso que se corresponde a cuánto petróleo tiene. Entonces, como veis, el mapa mundi, el sitio que mola es Arabia Saudí. Qatar debe estar por ahí también, vamos, y no por el mundial. Es que molan lo que no está escrito. Pero fijaros que Arabia Saudí es gordito, fijaros que estos señores de aquí, que están interesadísimos en hacer centrales nucleares, los tíos. ¿Por qué será? Dado que son uno de los tíos con más petróleo que hay en el planeta. ¿Vale? Irán están gordísimos, España, vamos, es que ni se la ve. Es que lo tenemos directamente. Pero si echáis un vistazo al mapa mundi del gas natural, es todavía más gordo. La mitad del gas natural del mundo, está en 3 países. Simpatiquísimos los 3. Rusia, Irán y Qatar, que además tienen el mundial. ¿Vale? 3 países tienen la mitad del gas natural. Y como sabéis, los rusos hasta son unos encantos, tío. Como para tratar con ellos. Bueno, pero vamos a seguir hablando de energía. El consumo de energía es importante que entendamos, porque si no lo entendemos no vamos a entender de verdad el problema que tenemos, porque bueno,
Ahora os estoy diciendo todo esto y alguien me va a decir, bueno, pues nada, asunto resuelto, gastamos menos gas, gastamos menos aire, nos ponemos chaquetas, vamos en bicicleta. Estupendo, estupendo. Lo tenemos que hacer, absolutamente a favor. Vamos en bicicleta, nos dejamos el coche en casa, nos ponemos chaqueta, bajamos la temperatura de casa a 19 grados, apagamos los escaparates, todo eso está muy bien. No hay nada en contra de ello. Pero ojo, esta es la energía que se consume en toda África, el mismo nivel que la edad de piedra. Esta es la energía que se consume, este es el gráfico, ha cambiado un poquito porque este también es 2008, pero no ha cambiado tanto. En India, incluso en Brasil o en China, el nivel de energía que se consume es similar al de la Edad Media. En Argentina, un poquito mejor, en España, sensiblemente mejor, los americanos el doble que todo el mundo, venga. Entonces tú me puedes decir, oye, estos tíos de aquí despilfarran. Uy, que sí despilfarran lo que no está escrito. Venga, vamos a arreglarlo, todos firmes. Pero ¿y estos? Un continente entero de tíos que no tienen. Entonces, si nos vamos al siguiente gráfico, este tiene mucho interés. Este gráfico tiene mucho interés. Primero, esto de aquí es el consumo de energía, en función del año, en Norteamérica, todo Norteamérica, que incluye Canadá, Pero bueno, fijaros, aunque consumen como locos, esto está en gigajulios, aunque consumen como locos, los tíos en los últimos años han empezado a consumir un poquito menos. ¿Por qué es esto? Por cosas muy sencillas, como que se han introducido sistemas de eficiencia en los motores, básicamente. Los que habéis estado en Estados Unidos, que sois muchos de vosotros, sabéis que cuando te vas al desierto de Arizona a una conferencia, en el desierto de Arizona hace 60 grados a la sombra fuera y tú te tienes que poner un jersey en el hall de la conferencia porque tiene el aire acondicionado para que esté a 14 grados. Y no hay ningún problema. A agosto no aguantan ni las lagartijas fuera con el sol brutal y tú con un jersey muerto de frío. Sin embargo, consumen menos de lo que solían consumir porque ahora, en lugar de tener 18 carburadores en los 4x4 estos brutales, pues han puesto 14 carburadores, ya no ponen 18. ¿Vale? Consumen menos. Esto es Europa. Fijaros que Europa es un sitio lo más de desarrollado. La última vez que yo pregunté no estábamos mucho peor, ni peor vestidos, ni peor alimentados, ni vivíamos menos, ni nos iba peor que en Estados Unidos. Pero gastamos la mitad que energía de ellos, casi. Y además también tiende a gastar un poquito menos. ¿Por qué tiende a gastar un poquito menos? Otra vez, porque los sistemas se van volviendo más eficientes. Bueno, estas son estas dos historias. Pero esto de aquí, ¿sabéis quién es? África. Esto de aquí es Sudamérica y esto de aquí es Asia, que cada vez quieren más, claro. Y esta de aquí es la media mundial. Es decir, la media mundial es un factor 2 menos que Europa y un factor 5 menos que Estados Unidos. Entonces, a ver, vamos a ser medio honestos. ¿Cuánto le damos a la media mundial? ¿Cuánto queréis que le demos? Vamos a decir que más o menos lo que Europa, ni siquiera tanto como no, vamos a decir que vamos a ahorrar todo mucho y a consumir mucho y a ponernos los abrigos, etcétera, etcétera, y nos vamos a conformar en lugar de con 50 con 100 o 100 y poco en gigajulio. Eso quiere decir que tenemos que aumentar la cantidad total de energía en el mundo por un factor 2. No hay ninguna manera de que el planeta en el que vivimos pueda consumir menos energía, si queremos que sea un sitio justo, claro. Si decimos que los africanos que le den, entonces no hay ningún problema. Pero si lo que decimos es que queremos desarrollar sistemas que lo que hagan es no solo producir energía, sino producirla de manera justa, darle energía a todo el mundo, no la de estos ni la de estos, un poco menos, aún así tenemos que multiplicar por 2 la cantidad total de energía que producimos. Es decir, tenemos que sacar el doble de petróleo, el doble de gas natural, el doble de carbón, o buscarnos otra manera de hacerlo. A estas alturas estáis convencidos que tenemos un problema. ¿Sí, no? La culpa es de este, yo no quería hablar de esto. Es decir, lo miremos por donde lo miremos, estamos en un lío. Y el lío es considerable. El primero es que el 80% de la energía que consumimos es de origen fósil. El segundo es que el petróleo y el gas natural yo no creo que se vayan a agotar de aquí a mañana. Ni creo que las predicciones más catastrofistas sean ciertas, pero tampoco van a durar 2000 años. En algún momento habrá que pensarse en una alternativa.
Naturalmente la concentración de CO2 y por lo tanto el cambio climático no hace falta que lo hable porque todos estamos bastante convencidos. Hace 20 años cuando empezábamos a hablar de esto, hablar del cambio climático te tiraban tomates, ¿eh? Ahora ya no, ahora ya no. Me acuerdo que eso es como cuando tenía un amigo, cuando iba a las charlas estas a que me crucificaran, resultaba que yo iba a la charla, daba mi charla y luego cuando tocaba el turno de preguntas no me dejaban contestar. Me decían, a ver, Chernóbil fue no sé cuándo, y yo, espera que le explico. No puede explicar porque hay otra pregunta. Entonces se levantaba el siguiente y decía, y la radioactividad es malísima. Y yo, espera que le explico. No puede explicar que hay otra pregunta. Entonces, al cabo de 20 o 25 preguntas, yo decía, bueno, señores, cuando se cansen de tirarme piedras, hablo. Y se levantó uno y dijo, es que los de mi generación, que éramos de la misma edad, la verdad, nos hacías un análisis de sangre y sale que somos antinucleares. Dice, antes también salía que éramos anti-OTAN, ahora no. Todos los chavales de mi edad éramos anti-OTAN, hasta que nos explicaron que ya no. ¿Vale? Pues antes, hasta hace 4 días, la gente se reía del cambio climático, ahora ya no. Ahora ya nos lo estamos tomando en serio todo. Bueno, pero tenemos un problemita. Pero fijaros que todo este follón, dice, bueno, pues tenemos aquí un lío gordo, pero dado que la mayor parte de la humanidad no dispone de bastante energía, tenemos un lío todavía más gordo. Ahora vete y explícale a los chinos, por ejemplo, o vete y explícale a los africanos que ellos no. Que ellos que vayan en bicicleta, que sigan encendiendo su fueguito, que ellos no. Que lo de los teléfonos móviles para nosotros solo no va a colar. Sobre todo con los chinos no va a colar, con los indios no va a colar. Y ellos dos solos son 2.500 millones de personas. Así que el ahorro puede ser necesario, pero no es suficiente. La eficiencia energética es necesaria, pero no es suficiente. Te tienes que encontrar reemplazamientos a estos combustibles fósiles. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues aquí hay una cuenta bastante interesante, ya de hace unos años, del año 2004. Se publicó este paper en Science, que es una revista, como todos sabéis, muy prestigiosa. Y estos son dos físicos, Pacale y Skolov, que básicamente decían, bueno, mira, estas las emisiones de dióxido de carbono en gigatoneladas por año, desde el año 2000 hasta el año 2050 proyectadas, es una exponencial que sigue subiendo. Si no hacemos nada, nada es business as usual, BAU, pues esto va a seguir aumentando y la liamos. Idealmente queremos que las cosas estas disminuyan, pero ellos dijeron, mira, vamos a no ser tan ambiciosos, vamos a simplemente proponer quedarnos planos, es decir, que no sigamos emitiendo. Eso no resuelve el problema. Eso no resuelve el problema del cambio climático. Lo único que hace es que lo atenúa, lo suaviza, nos da más tiempo para tratar con él. Es decir, es una proposición no muy ambiciosa. Ellos llegaron directamente y dijeron, esto de aquí es una gilipollez, no va a salir. Así que vamos a probar a hacerlo plano. Y para hacerlo plano dicen, bueno, pues esto es un triángulo, esta exponencial la aproxima a una recta, aquí pongo otra recta y aquí hay un triángulo. Este triángulo lo divido en quesitos. Y voy a ver, y los tíos estudian cómo cada uno de estos quesitos, lo que tienes que hacer es eliminar, estos quesitos son gigatoneladas de carbón que tienes que eliminar. Es decir, cada uno de estos quesitos tiene que ser fuentes de energía que no suelten CO2. Entonces se hicieron la cuenta y dijeron, bueno, pues vamos a ver cuánto corresponde cada quesito. Y sale, por ejemplo, la energía nuclear. Un quesito, recordad, tenemos 7 quesitos. Y un quesito de estos, en términos de energía nuclear, pues equivale básicamente a multiplicar por 2 la potencia nuclear instalada en el mundo. ¿Vale? Un factor 2 es una cosa considerable, nada trivial, pero no es algo que te tires al suelo y te tires de los pelos. Se puede hacer. ¿Vale? Se puede hacer, lo podemos hablar luego. Es decir, a día de hoy, si decimos que vamos a aumentar la potencia nuclear por 2, empezando hoy, vamos de culo. ¿Verdad? Porque tenemos que usar diseños que no son óptimos, como el del reactor de agua, que es el único que tenemos industrializado. Es caro. ¿Vale? El que te diga que la energía nuclear es barata, es que no es lo que se va a mirar. Es caro. ¿Vale? Puede ser barata cuando la amortizas 40 años después, pero de entrada tienes que gastarte 10.000 millones de euros por central nuclear, que te cuesta 10 años de construir. Entonces vamos a ver la cuenta en España. Suponer que queremos hacer esto en España. ¿Vale? Pues para hacer esto en España tenemos 6 o 7 centrales nucleares, tenemos que tener 15.
Construir 7 centrales nucleares nos cuesta 70.000 millones de euros y nos cuesta como mínimo 10 años. De hecho, no somos capaces de construir 7 centrales nucleares de un golpe. Si fuéramos, también tendríamos una gran industria, pero no sacamos ese dinero en ningún sitio. Es decir, es muy difícil, pero no es completamente loco. Te estoy diciendo que vamos a hacer por un factor 2. Bueno, ¿qué alternativas hay? Pues podemos intentar darle un quesito a la fotovoltaica. Bueno, la fotovoltaica tengo noticias y son interesantes y son buenas. Cuando yo hice esta cuenta, pues de hecho cuando lo hizo Skolov, un quesito de la fotovoltaica era 700 veces la potencia instalada en aquel momento. Pero es que en 2004 no había potencia fotovoltaica instalada. Un quesito eólico era, pues no sé, 300 veces o algo así, 350 veces la capacidad instalada. Pero es que, y en aquella época empezaba a haber un poco de eólica. Pero fijaros en esto. Esto es lo que ha pasado desde el año 2004 que hicieron este paper, aquí no había nada. Fijaros lo que ha pasado con la potencia eólica y con la potencia fotovoltaica. Entonces, esta es la única pieza de buenas noticias que tengo para daros en toda la noche. Así que aprovecharla. ¿Vale? Las renovables se han disparado, pero vamos, con una exponencial que es de Troya. Una exponencial que es casi una pared así de recta. Llevan todo el camino de seguir así. Eso quiere decir que tenemos acceso, tenemos la capacidad que no teníamos hace 4 días, hace 20 años, de agarrar una porción gorda. Claramente algunos de los quesitos estos se los puede pillar la renovable, pero hay un pero. Esta es la parte bonita de la historia. Aquí me puedo parar y decir, bueno, ya está, el asunto resuelto, nos vamos a cenar. Si sigo, os fastidio la cena, ¿eh? La culpa... ¿Qué ha pasado con la energía nuclear? Pues la energía nuclear no tiene, por cierto, razones para tirar petardos, ¿eh? La energía nuclear se desarrolló mucho hasta los años 90, ahí se estancó, cayó y ahora ha subido un poquito. Interesante, cayó y ha subido un poquito. Vamos a ver las curvas. Esta es Estados Unidos, subió y ahora ha bajado, y Europa, que es... no, esta es Europa, creo. Subió y está bajando, y está Estados Unidos, que está más o menos constante. Fijaros que la forma de esta curva se corresponde a la forma de Asia. Y Asia es la que está creciendo, y vemos que este crecimiento se debe a que los chinos y los surcoreanos están construyendo centrales nucleares. ¿Y me queréis? ¿Alguien me dice de dónde sale este agujerito? ¿Qué es el agujerito este? No, esto es 2000, no es Chernobyl, es Fukushima. Los japoneses se acojonan, dejan de construir, paran, no dejan de construir, paran sus centrales nucleares, wow, se hace un agujerito y ahora se les pasa el acojono de golpe. Y ay, sí, ay, Fukushima, ay, qué mal, pero ¿sabes qué? Voy a enchufar mi central nuclear. Lo que pasa es que los tontos de los alemanes las pararon y las desmantelaron. Y cuando, ay, que los rusos me quitan de casa, pues ahora no me funcionan las centrales nucleares. Pues bueno, da igual, ahora enchufo las centrales de carbón, total no contamina. ¡Yupi! Bueno, ahora viene la mala noticia de verdad. La energía renovable es fantástica. Tiene, como todo sistema de ingeniería en el mundo, problemas, pero los ingenieros, de los cuales yo sé muchos en esta asociación, saben resolver problemas. Por lo tanto, no voy a aburriros detallando los muchos problemas de ingeniería que puede tener la energía nuclear o la energía renovable, porque estoy convencido, no creo mucho en, digamos, la no estupidez de la ciencia es bastante estúpida a su pesar, pero sí que creo en la eficiencia de los ingenieros la leche, o sea, les das un problema y te lo resuelven, ¿vale? Y no hay un problema de ingeniería irresoluble ni cuando hablamos de fotovoltaica ni cuando hablamos de solares, pero hay un problema físico. De noche no hay sol, por más que nos empeñen. El viento funciona cuando quiere y por lo tanto la energía renovable es un recurso variable. Como es un recurso variable y la electricidad, que sea un recurso variable no es tan malo para algunas cosas. Por ejemplo, yo puedo tener, el día que me pasa la economía de hidrógeno,
yo puedo tener mis molinos de viento funcionando y haciendo hidrógeno. Cuando se paran, pues no hacen hidrógeno, ya harán más. Y puedo tener mis células fotovoltaicas de las que te pego haciendo hidrógeno. Pero para la electricidad, que es a donde queremos ir, porque queremos electrificar todo lo que podamos el sistema, sí es un problema. La electricidad se produce en demanda. No tengo forma de almacenar grandes cantidades de electricidad, un poco sí, tengo las presas estas gigantes, pero tengo unas cuantas en el planeta y no más. Y entonces cuando llega a las 6 de la tarde y de repente hay una calma chicha y se apagan los molinos, el sistema dice, dame electricidad, los hospitales tienen que seguir funcionando. Necesito enchufar algo rápido que me dé la potencia que me dejan de dar los molinos inmediatamente. ¿Y quién hace eso? Los ciclos combinados, que son unos cosas estupendos, son un mechero. ¡Bum! Enchufo mi mechero, aquí, ¡bum! Y ahora, toma electricidad. Así que, a medida que en España, por poneros un ejemplo, hemos ido poniendo más potencia renovable, hemos ido poniendo más ciclos combinados, claro. Y eso es en todo el mundo. ¿Qué es lo que les ha pasado a los alemanes? Que tienen un montón de potencia, de potencia, o sea, no es que los alemanes no sean ecologistas, son más ecologistas que nadie. Se pusieron sus windmills, sus molinos de viento, los tienen a capazo, pero como la nuclear era fea y mala y verde, pues nada, la apagaron. Y cuando se han enfadado los rusos, ahora qué pasa cuando se quedan sin viento, que necesitan gas natural, pero no tienen gas natural. ¡Ay! ¿Vale? Así que las renovables solo no nos acaban de resolver el problema, porque necesitamos una manera de compensar, en particular en el caso de la electricidad, la demanda. Este no es un problema ni insalvable ni inatacable, pero no es fácil de resolver. A ver, fijaros lo que os decía, la potencia renovable no basta. Si miramos la generación de electricidad del gas, uno diría, ¿os dais cuenta que os enseñé hace un rato las renovables disparándose, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que esperaríais vosotros? Bueno, pues si las renovables se han disparado como locas, es que el gas y el carbón y todos estos han bajado, ¿no? No, mira. El carbón sí, un poco menos atontado, pero mira el gas, ¡wow! Quiero más. Es decir, tener renovables mola, pero no nos ha resuelto el problema de emisiones, nada. ¿Ok? Vale. Podemos hacer escenarios con y sin energía nuclear. Estos son escenarios al tuntún, no quiero entrar en ellos. Lo que quiero decir es, ¿por qué puede tener gracia pensar en energía nuclear? Porque si resulta que yo tengo renovables y las renovables quiero tener un sistema de backup que me entre a funcionar cuando la renovable no funciona, anda, y no quiero que me emita CO2, pues ¿por qué no puedo usar nucleares para sustituir tanto al gas natural como al carbón? Desde luego el carbón es obvio, porque si en lugar de tener carbón, que son centrales nucleares, chucu, tengo centrales nucleares que también hacen chucu, pero no emiten CO2, bien, un asunto menos. Y en España, de hecho, desmantelamos casi todas nuestras centrales de carbón porque tenemos nucleares. ¿Vale? El día que cerremos nuestras nucleares, pues tendremos que hacer algo al respecto. También para seguir la demanda en gas, en la nuclear tienes que hacer cosas inteligentes, pero las puedes hacer. Entonces, esto es para deciros que tú podrías considerar la nuclear, como veis, nadie, ni yo, ni nadie en su sano juicio habla de, no, toda la energía de origen nuclear, nada, las renovables que le den, las famosas, esto de binomios, nuclear o renovables. Cuando publiqué el libro, todo el mundo, oiga, nuclear, renovable, pero ya, que no están en oposición, que es las dos, mucho de una y mucho de la otra. ¿Vale? No me ponga frente a falsas disyuntivas. Lo que sí es cierto es que si no tienes nada de nuclear, tienes que utilizar a día de hoy combustibles fósiles, no tienes más. Bueno, pues este es el argumento, los argumentos por los que puede no ser insensato considerar la energía nuclear como parte de tu mix para amortiguar tu problema. Por cierto, no sé si os dais cuenta que no he concluido que sabemos cómo resolverlo, pero se podrían ir quitando quesitos si la gente tuviera las ideas muy claras
y si se actuara de manera muy clara y decidida por los próximos 30 años. Eso a lo mejor pasa en Francia, que son capaces de hacer este tipo de cosas. En España os garantizo que no va a pasar. En el resto del planeta ya veremos. Los chinos tienen la capacidad de actuar, serán todo lo poco democracia que queráis, pero como son una jerarquía, son capaces de decir, bueno, pues hala, vamos a hacer esto y hacerlo. Está por ver, desde luego el problema no está nada fácil. Vale, ¿se puede doblar la capacidad nuclear? Ahí era donde quería llegar, ya os lo he comentado, no es fácil. No voy a aburriros con detalles de cómo funciona un reactor nuclear, sí deciros que los reactores nucleares de nueva vieja generación, a día de hoy hay muchísimas ideas de nuevos reactores nucleares, pero solo funciona un tipo de reactor nuclear, el reactor de agua ligera, que se inventó hace 70 años, que es el que mueve los submarinos nucleares. Todos los reactores de hoy en día son de agua ligera, todos los que se saben fabricar razonablemente son de agua ligera. Chernóbil no era un reactor de agua ligera. La explosión de Chernóbil no tiene nada que ver con lo de un reactor de agua ligera, no podría haber pasado y además no habría reventado, había una cúpula que no habría reventado. Pero nos gastaríamos un pastizal en multiplicar por 2 la energía nuclear del mundo con un diseño antiguo y antipático. ¿Qué le vamos a hacer? Sin embargo, es muy probable que los chinos lo hagan. Otros, los europeos, casi seguro que no. Ahora, está por ver qué es lo que van... Bueno, los ingleses se lo están pensando, pero ahora os contaré. Cosas como la seguridad de la energía nuclear. Aquí no me quiero enredar mucho. Estos son números que vienen de muchos estudios. Lo primero que uno piensa es energía nuclear. ¿Y qué es lo primero que piensa? Piensa en 2 cosas, ¿no? Que es Chernóbil y Fukushima. Y entonces dices, a ver, ¿cuánta gente se murió en Chernóbil? 300.000. Pues no. ¿Vale? Chernóbil, habéis visto la serie, espero. Y todos estamos bastante conmovidos, y además la serie es bastante precisa. Aquello fue un desastre con pedales colorados, ¿vale? Y murió una cantidad de gente grande, entre comillas. De los liquidadores, estos son números de ANSFER, muertes directas que contaran, pues estaban en el orden de 100, ¿vale? Gente que le tocó directamente a pelear, los pobres soldaditos que mandaron, unos cuantos. Esto en mitad del desastre colosal de una Unión Soviética que se estaba cayendo a pedazos, ¿vale? Naturalmente, cuando la gente calcula los 300.000 muertos de Chernóbil, es que dicen, bueno, es que aquello emitió mucha radiactividad y ahora un poquito de radiactividad para cada uno, pues te mueres. O sea, multiplicado, no, tú no te mueres, tú te mueres solo un 1 por 1000, pero como hay mucha gente en el planeta que recibe un poco de radiactividad, pues ala. Esos son números muy engañosos. Muertes directas por Chernóbil, hubo desastres asociados a Chernóbil, ni os cuento, enfermedades tiroideas, etcétera, 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 sufrimiento, todo el que queráis. Hay detalles muy interesantes y algunos muy trágicos. Por ejemplo, ANSFER, la Asociación esta de Médicos de la ONU, dijo, vamos a seguir a los liquidadores. Los liquidadores eran los soldaditos que mandaron allí con un mantilón a quitar la radiactividad. A ver cuándo se nos mueren, estaban convencidos, a ver cuándo se nos mueren del cáncer que les ha producido la radiactividad. ¿Sabéis qué les pasó a estos señores? Casi todos estos señores, pues ya han pasado bastantes años y son todos de edad que más joven, ¿no? ¿Sabéis qué les ha pasado a casi todos? Los que se han muerto. Que se han muerto muchos, muchísimos. De alcoholismo, de tabaquismo, de depresión, por suicidio, de cánceres varios, mayormente no relacionados con todo menos la radiactividad. Y cuando se han hecho el cálculo de decir, ¿cuántos se me mueren por radiactividad? Ahí no me sale la cuenta, porque no soy capaz de sustraer el ruido de fondo. Estos tíos llevaban tal depre, les trataron tan mal, las condiciones de Ucrania eran tan salvajes, el puteo fue tan inmenso, que la mitad de los que se murieron de borracheras, literalmente. Y cuando intentas sustraer el ruido de fondo a la señal, te sale que no sabes. Algunos se habrán muerto de radiactividad, pero no. Pero la verdad se han muerto de depresión tanto que no me da. Es bastante trágico. Fukushima. A Fukushima volveré a la última transparencia. ¿Cuánta gente murió por la energía nuclear en Fukushima? Pues si le preguntas a algún despistado te dice que 20.000. Porque hay 2 noticias. Yo estaba en Venecia cuando pasó Fukushima y no me lo creía. No me creía el accidente se entiende perfectamente. El accidente es uno de los problemas típicos de los reactores de agua ligera. Un reactor de agua ligera no puede explotar y Fukushima no explotó. Pero si te quedas sin agua
para refrigerar tu combustible radioactivo, ese combustible está caliente, se calienta, se calienta, se calienta y se funde el núcleo y se lía. Ese núcleo fundido se queda dentro de tu... eso, te destroza todo aquello, te convierte aquella zona en una zona radiactiva, libera gases, etcétera. Muy feo. Aquella zona de donde está la central nuclear no la vuelves a pisar en una temporadita. Pero se queda ahí. ¿Cuánta gente murió en Fukushima? Nadie, por la energía nuclear. Y por el maremoto, 20.000 personas. Cuando habláis de Fukushima, ¿alguna vez oís hablar del maremoto? De las víctimas del maremoto, de los desastres de las plantas químicas que explotaron, de la que se lió en Japón, donde yo, por cierto, estaba haciendo experimentos por la época. De nada. Lo único que se habla es de Fukushima y que fue la demostración de que la energía nuclear no vale. Perdón, Fukushima fue un desastre y la demostración de que la energía nuclear sí vale. Porque a pesar de que el diseño era obsoleto, porque a pesar de que los reactores de agua ligera no son el futuro, porque a pesar de etcétera, 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 los tipos aguantaron la fusión de su núcleo sin que pasara nada gravísimo. En tiempo se pensaba que ibas a fundir el núcleo, ibas a hacer un agujero y ibas a salir por el otro lado, el síndrome de China. No pasó nada de eso. ¿Vale? Pero vamos a echar una cuenta. Si queremos hablar de muertos y de energía, pues hay alguna cuenta. Por ejemplo, en China, en la presa de Baqing, en el año 75, se rompe la presa y se mueren 26.000 personas. ¿Vale? Esto no ha vuelto a pasar una cosa tan gorda, pero 2.500 en la India. En España, sin ir más lejos, 70 en el año 50, y aquí tenéis 500 y pico aquí porque tienes un incendio en un petrolero, 400 por una explosión de gas natural. Es decir, muertes asociadas a la energía, así. Al carbón, obviamente, es un clásico, ¿no? Lo de los mineros de carbón. A las explosiones de gas naturales, así. A las roturas de presa, ¿os acordáis todos? Y curiosamente, estos números nunca se citan. Cuando hablas de la energía nuclear, de Chernóbil, de Fukushima, se te olvidan siempre muy convenientemente que los números de víctimas asociadas a otras fuentes energéticas demostrablemente son bastante altos. Tanto es así que salen estos números. Cuando tú te miras típicamente, esto es el carbón, esto es el petróleo, esto es el gas natural, esto es la hidroeléctrica. La hidroeléctrica tiene la cosa esta de cuando reviento presas la lío, ¿vale? Y esto es lo nuclear. Pues, a ver, tuviste Chernóbil aquí, ¿vale? Bueno, pero lo que a la gente le acojona de verdad de las centrales nucleares es la radiactividad. Las centrales nucleares son muy radiactivas, ¿verdad? Y emiten mucha radiactividad. Y como vivas cerca de una central nuclear, bueno, estás frito, ¿vale? Bueno, aquí os hago unas cuantas cuentas de cuánta energía, efectivamente, por cierto, en lo que se refiere a la radiactividad y que hay que preocuparse de la radiactividad, cierta razón. El detalle que nadie os ha contado es que el planeta Tierra, puñeteramente es radiactivo. El radón, el torio, el uranio están por todos lados. La mayor fuente de radiactividad que vais a recibir toda vuestra vida es el gas radón, que está por todos lados. Pepe, ¿tienes una cava? ¿Tienes el vinito en alguna cava de tu casa? Sí. Pues cuando vayas a la botella, macho, ponte un eso. Porque el radón se emite fundamentalmente por la piedra y se queda abajo. Con lo cual, donde más dosis radiactiva recibimos cada vez que nos bajamos. En el año, cada vez que nos bajamos a la cava, a por la botellita de vino, ¡pam! Castaña. Y esto no es trivial, ya lo fastidiamos. ¿Vale? Radón. Luego, pues hay otras cositas, por ejemplo, bastante divertida, esta de aquí es la radiación de la comida. Hay varias fuentes muy interesantes. Las dosis promedio que querría son siempre ¿qué cosas, digamos, tienes que evitar si te interesa escapar de la energía nuclear? Pues 3. Bajarte a la cava, volar en avión, cada vez que subes, pues te da los rayos cósmicos, claro. ¿Vale? Y tampoco te recomiendo que esquíes por una cuenta. Estás ahí altito y te dan. ¿Vale? Pero claro, ahora a ver quién va a dejar de esquiar por la radiación, venga a ver. Que no hay para tanto. Una manera de contar esto que me gusta es que te puedes hacer el cálculo de la pérdida de esperanza de vida por las diferentes cosas que te pasan. Es decir, ¿qué cosa me hace perder tantos días de vida? Y aquí tenéis un gráfico, que es bastante interesante.
Este gráfico te dice que la recomendación que os hago encarecidamente a todos vosotros para consumir, es por favor no seáis pobres. Hacerme ese favor, que ser pobre es una cosa muy mala. Todos esos pobres de la África, los tíos que son unos insensatos, son unos inconscientes, no saben que ser pobre, joder, cuesta muchísimo en términos de pérdida de esperanza de vida. Y ahí insisten, no, yo quiero ser pobre. O los de África, todos los de Bangladesh. ¡Qué tíos! ¡Qué pesados! Y eso que les recomiendo en todas las charlas, que por favor no sean pobres. Pues nada, no me hacen ni caso. Ahora, si ya no sois pobres, que es vuestro caso, entonces hacerme el favor de dejaros el tabaco. Esto se sabía ya hace 20 años, pero ahora parece que se empieza a entender. Si os habéis dejado ya el tabaco, perdón, hacerme el favor de hacer un poquito de ejercicio. Venga, que el corazón tiene su mal augurio. ¿Vale? Acaban de sacar el estudio este, que si nos vamos todos los días y nadamos un rato a la piscina, estamos estupendo. Venga. Ya que habéis dejado el corazón, os recomiendo también que no seáis mineros de carbón, que es una cosa muy mala también. ¿Vale? Si no sois mineros de carbón y no os queréis morir de cáncer, pues venga, vamos a cuidarnos con los alimentos, con esto, con lo otro. Por favor, intentar estar un poquito ligeritos, dejar de beber. Y oye, nos va quedando cosas menos, que no pilléis la gripe, bueno, vacunaros, venga. Y si seguimos subiendo, pues nos sale, fijaros, el coche, que parece que cuesta sus vidas, y sin embargo, pues cuesta menos que la gripe. Aquí donde lo veis. Y el coche, pues llevar cuidadillo en la carretera, no os preocupéis por los aviones, no estéis cerca, la rotura de presas ya parece que no es mucho problema, las nucleares parece que tampoco sea grande problema. Es decir, montar el pollo porque hay una central nuclear en Cofrences, son ganas de liarla. ¿Vale? Son ganas de liarla. Y tengo que hablar, pero no voy a hablar de los residuos. No voy a hablar porque es un tostón. Solo os quiero decir dos cosas. Los residuos radiactivos son de pequeño tamaño, se pueden comprimir. Los residuos radiactivos, básicamente, de alta actividad, que producen todas las centrales españolas, los pueden meter en un piso de 100 metros cuadrados. Los de alta y baja actividad los pueden meter en medio campo de fútbol. Los residuos químicos altamente peligrosos que producen la industria química todos los años en España, necesitas 300 campos de fútbol. Esto para que tengamos una idea, residuo a residuo. Con esto no estoy diciendo que los residuos nucleares sean una cosa estupenda, que nos vayamos todos a dormir con ellos, ¿vale? Sino que se pueden manejar. También es verdad que los residuos se podrían manejar mucho mejor de lo que se manejan, pero la industria nuclear no le ha dado la gana hasta el momento, entre otras cosas, porque las soluciones técnicas son complejas y la industria nuclear siempre está acojonada. ¿Vale? Más cosas. Bueno, y es de hecho el final de lo que voy a hablar. Sobre todo, el segundo punto que os quiero decir es que los residuos son otra vez un problema de ingeniería. Podría dar una charla entera de cómo se pueden manejar los residuos, de qué soluciones hay, de qué esto y de lo otro, pero son un problema de ingeniería. Dame unos cuantos ingenieros, que llevan, por cierto, 40 años estudiándolo, y te dan la solución. No solo es un problema de ingeniería, es un problema de ingeniería resuelto. Sin embargo, no implementado y mucho menos en países como España. En España íbamos a poner un almacén de residuos de estos, ¿recordáis? Este iba a estar en Matalascañas, una cosita así. Vamos a ver. Un almacén de estos es lo siguiente, para que nos hagamos una idea de la diferencia entre un ingeniero y un político. Un almacén de residuos nucleares, que era el que queríamos poner en Matalascañas, funciona así. Yo cojo mis residuos, el combustible quemado, cuando sale del núcleo, y lo tiro en una piscina. Lo tiro en una pistola hacia atrás, tienen sus piscinas, ahí está la piscina, y lo dejo en esa piscina 20 años. A los 20 años, el residuo radiactivo, que sale muy caliente, porque tiene productos de vida media muy alta, muy rápida, muy corta, se ha enfriado. Ya solo queda la radiactividad de larga distancia. Eso quiere decir que un residuo radiactivo es peligroso por dos razones. ¿Por qué te quema o porque te envenena? Recién salido de la piscina, el tío es como un rayo láser. Pero como un rayo láser a cierta distancia. Si tú lo tiras a una piscina y tiras a un tío que se dé unas brazadas en la piscina, el tío que está nadando en la piscina, os lo creéis o no, no le pasa nada. No le pasa nada porque la radiactividad que emiten los productos de fisión no son rayos misteriosos de Harry Potter, son electrones. Y los electrones los paras en el agua inmediatamente.
Claro, si te los pongo a ti así, ¡pum!, y te los dejo ahí una tripa un ratito, pues te hacen un agujero. Si te los tiro al agua y tú estás nadando por encima, con que tengas este poquito de metros de agua se acabó, te los ha comido. Una vez que he enfriado estos residuos, los puedo coger con las manos y ponerlos en un bote. Lo que no puedo hacer, mala idea, es comérmelos. Pues son venenosos de cojones. Radiactividad de larga distancia, muy venenosa. Me tira partículas alfa por dentro, me hacen un agujero así. Pero si no me los como, no pasa nada. Los meto en un barril. Los meto en un barril de cobre, que está blindado. Ese barril de cobre los meto en un barril de acero. Y ese barril de acero lo meto en un barril de hormigón. Y ese barril de hormigón lo pongo en Matalascañas. Y naturalmente, si este es el barril de hormigón y yo me siento aquí y doy la charla, estoy igual de bien que si estoy ahí o en cualquier otro sitio, porque es imposible, no hay nada de radiactividad que llegue fuera de los barriles. Tanto es así que recordar que lo que yo hago para ganarme la vida no es, bueno, me paga la poderosa industria nuclear, claro, pero aparte de las propinillas que me da la poderosa industria nuclear, yo trabajo en experimentos de neutrinos, que se caracterizan porque no soportamos la más mínima traza de radioactividad. Es decir, la radioactividad natural para nosotros es insoportable, por eso nos vamos al laboratorio subterráneo de Canfranc, que conocéis muchos, y hacemos estos experimentos histéricamente tratándonos de defender de la radioactividad. Hay un experimento parecido al nuestro, que también opera en un lugar subterráneo y que es histérico como nosotros, no soporta la traza de radioactividad. O sea, tú no te puedes acercar a él porque el potasio de tus huesos te molesta, ¿vale? Pero esos experimentos, ¿sabéis el lugar subterráneo donde opera? En un depósito de residuos nucleares en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los residuos nucleares están en aquella pared, todos metiditos dentro de su hormigón y tal igual. En resumidas cuentas, hacer la cosa de Matalascañas, problemas técnicos no tenía ninguno. ¿Qué problemas tenía? Políticos. Bueno, los problemas políticos los ingenieros no los saben resolver. Y dado que nos echan, acabo con esto, acabo con una foto que demuestra la diferencia entre la ciencia y la religión, o determinadas religiones. Aquí veis una típica, esto se saca del internet, veis Fukushima. Nos da igual que Fukushima murieran 20.000 personas, lo que nos preocupa son las focas y los delfines, estos muertos por ahí. Y además, naturalmente, los tíos no tienen bastante, aunque se funde el reactor, te tiran la agua radiactiva allí para que se joda, ¿no? Y además te la tiran a chorros, a litros, y además hay evacuadores por todos lados. Pero lo más cojonudo de todo, lo más bonito de todo, es que el agua que echa radiactiva a Fukushima es verde. ¡Verde! ¡Verde como el Joker! Pero señor, no, el agua radiactiva es azul por el efecto Cherenkov. Los electrones van más rápido que la luz en el agua y hacen un bonito rayo azul. Esto es agua radiactiva y esto es religión. Muchas gracias. No tenemos tiempo para más. Había previsto un tiempo para preguntas y crucifixiones al final, pero ya veo que no se puede. Estaba todo pensado para escaparme. Agradecemos infinitamente a Juanjo y a Constantino sus charlas.